Pues muy buenas, como siempre, pulgar en alto. Llevo unos vídeos anteriores que estoy grabando siempre algunas cositas de Málaga, el del Ateneo sobre la zona de bajas emisiones, el del rastro, ¿no? Bueno, pues hoy domingo tenemos un plan distinto del que nunca he hecho vídeo porque realmente hace muchísimo que no vengo aquí al estadio Martín Carpena. Vamos a ver el Unicaja, vamos a ver un partido de baloncesto y bueno, esperemos pasarlo muy bien porque fue un regalito de esta pasada Navidad de 2024. Así que empezamos. Como siempre al principio del vídeo digo las fechas, aquí hemos venido en la Vespita, genial para la ciudad. Hoy es domingo 2 de febrero del 2025 y como digo pues vamos a un partido del Unicaja baloncesto con el Baskonia. Iba a decir Gaskonia, pero no, Baskonia. Así que ya está, el baloncesto es algo que, el fútbol no, pero el baloncesto sí es algo que me ha llamado un poquito la atención de siempre. Cuando estaba en el colegio en primaria pues tuve un par de años también apuntado a baloncesto, seguí un partido obviamente de la NBA. Y ya que estuvimos haciendo la ruta 66 y por Estados Unidos y no pudimos ir a ver un partido de la NBA ni de béisbol ni nada, bueno pues quería para Navidad pues un regalito de venir a ver el equipo de mi ciudad, que es el Unicaja baloncesto. Así que vamos a grabar por aquí un poquito y ahora entramos. Bueno, aquí aparcada la Vespita y aquí el estadio Martín Carpena, José María Martín Carpena, aquí. Más motitos. Si vivisteis la época de carreras ilegales y tal aquí en Málaga, anteriormente a la recta de Welling, tengo vídeos sobre ello con imágenes antiguas incluso, ya son antiguas, pero yo las viví, ¿no? Pues aquí en los aparcamientos del Carpena, pues se liaba parda, ¿no? Tengo vídeos de carreras ilegales en Málaga, hablando de la recta de Welling, la feria, pero no a cómo se hace ahora, sino como era antiguamente. Y aquí en los aparcamientos del Carpena tengo vídeos de época, pero bueno, no tiene que ver con el baloncesto y vamos a hablar de baloncesto. Aquí la Vespita y vamos a andar por aquí a ver si vemos la mascota del Unicaja y a ver qué tal se da. Esperemos que el Unicaja gane. Realmente no vengo al Martín Carpena desde que en 2004-2005 se hacían aquí carreras de supercross, circuitos que se montaban aquí dentro, un poquito peligroso porque era un poquito chiquitillo, muy apegotonado todo ahí dentro, pero se hacían aquí supercross y desde 2004-2003 por ahí, 2005 como muchísimo, no vengo yo aquí al Martín Carpena. Así que vamos a ver ahora la entrada. Bueno, pues ya hemos entrado y vamos a nuestra ubicación, a nuestra silla. Pues después de rodear todo el campo, entramos por aquí, grado superior de 3. Vamos a verlo. Pasada, No vea. Menuda pasada la que se lía, es increíble, Pues aquí dentro se hacían carreras de supercross, se plegaban algunas filas y se hacía el circuito de supercross, que básicamente era una C, era un poquito peligroso, pero bueno, aquí dentro se corría supercross. También se han hecho algunos freestyle, pero freestyle yo no he venido, no me llama mucho la atención el freestyle, la verdad.
Bueno, hemos ganado, hemos ganado.
¡Hala! Perfecto. ¡Hala! Por aquí, montón de gente, no viene nadie. Y aquí la Vespita. Nos vamos a papear algo, ¿no? Ya que estamos dominguito en la calle, vamos a ver si comemos algo. Bueno, pues nos vamos ya con la Vespita. A ver si comemos un algo. Un campero, molaría, ¿eh? Gracias. Gente amable. La verdad que meterte aquí con el coche tiene que ser una locura. Una locura salir ahora por esta calle, que es lo único que hay prácticamente para salir. Así que vamos a tirar dirección Pedregalejo y a ver si podemos por allí comer un campero. Así se meterá al aire así grabando con la moto, hablando con el micrófono, pero bueno, por lo menos ahora un poquito circulando con la Vespa. Esta zona es realmente nueva, esta parte de Málaga. Cosas que grabo, pues llegará un día, porque esta torre de aquí, estos bloques que ahora están terminando de construir, no sé si vivirá gente. Llegará un día que esto forme parte de imágenes pues para la historia de Málaga, ¿no? Que pasa a la posteridad. Esta gente tanto corre saliendo del semáforo, ahora para aquí en otro. No lo entiendo. Prefiero ir más tranquilo y que no me pille el semáforo rojo, que es un coñazo pararte con la moto en un semáforo rojo. En fin. Vamos para allá. Vamos dirección Pedregalejo. Pues ya estamos acercándonos a lo que era el final de la antigua recta de Welling. Se liaba la movida de coches tuning, carreras ilegales, allí por la zona del Carpena, donde hemos estado. Una vez me multaron allí por hacer un caballito con el CIS. 211 euros que me llegó en Navidad, no se me olvidará jamás. Y el final de la recta de Welling terminaba aquí. Y aquí va ante una rotonda que ahora ya no es una rotonda, ahora se puede circular por el centro, como una raqueta, ¿no? Vamos a poner un poquito en pole. Pues no hemos cogido pole. Block Pass, ¿hago un Block Pass a este o qué? Hala, estamos en el final de la recta de Welling. Las carreras eran de allí hacia aquí y luego vuelta por aquí, rotonda y luego hacia allí. La que se liaba aquí los viernes por la tarde, por la noche, vaya. Lo bueno de la moto y sobre todo en Málaga. Grupo de gente que salga a escopetar los semáforos y esté para ahora mismo en el mismo semáforo que yo. Por esta parte, por aquí abajo de Welling o como se llame esto, el asfalto fatal y la alcantarilla súper metida en lo que es el asfalto un día que la pisas con la moto y parece que se desmonta media moto, más esta que tiene ruedas chiquititas. Está fatal, le va todo el rato la moto botando, no se notará en la grabación. Bueno, espero que se esté grabando bien y escuchando también bien con el micrófono externo, que lo llevo un poquito pegado a la boca, pero está el asfalto fatal. Anualmente no suben los impuestos y aquí, en fin, demasiado. Bueno, pues que montón de motos, sí da gusto, hombre. Hemos entrado más o menos en la delimitación hacia la zona oeste de lo que es la zona de bajas emisiones. Ya que ya he subido el vídeo ese sobre zona de bajas emisiones, en Málaga no pasa absolutamente nada. Ahora entramos aquí en el Paseo de los Curas, un montón de gente. Y bueno, pasamos este carril. Por aquí antiguamente también se competía con motos, las fiestas de invierno, tanto motos como sidecares, se corría por aquí por el Paseo de los Curas. También tengo una galería en Facebook dedicada a ello, igual que he subido a los montes de Málaga de coches, motos, Rally Giro Alfaro, concentraciones motoristas antiguas en Málaga, en fin. Me gusta la historia del motor en mi ciudad, ya que vivo aquí obviamente. Así que yo el coche es que no lo concibo para moverme día a día por ciudad, y una moto con marchas casi que es que tampoco, vaya, por lo cómodo que es un scooter. Y mira que me gustan las motos obviamente, pero hay que reconocerlo que un scooter es muchísimo más cómodo para una ciudad, que además tiene más capacidad, hay una alcantarilla, más capacidad de guardar cosas dentro, que y si le pones estos case pues más todavía que una moto, ¿no? Así que ya está, estamos por aquí ya en la zona de la Malagueta. Vamos ahí abajo Antonio Martín, antiguo Antonio Martín, y a ver si llegamos ya a Pedregalejo. El reloj de la Vespa marca las 3:55, pero realmente es que lo llevo adelantado una hora porque no cambié la hora la última vez, son las 2:55. Vamos a pegarnos ya aquí al paseo marítimo. Este MG lo dejamos a la derecha. 18 grados hace, pero el aire es fresquito, la verdad. Ahora todo el mundo al carril izquierdo, porque el carril derecho está limitado a 30 km por hora y claro, todo el mundo al carril izquierdo. Hasta que está en ámbar.
el siguiente ya nos paramos. Un montón de gente en el paseo marítimo. Esta, no sé si se verá con la GoPro, se están grabando con el teléfono mientras van con la moto. Demasiado, vaya. Bueno, esta es la que va de copiloto, obviamente. Ahí haciéndose un vídeo selfie o lo que sea. También con una vez MCN la matrícula, ¿sabes? Está muchísimo más nueva que esta. Aquí hay un truco, si te toca el semáforo este rojo, que es venirte aquí a la izquierda, me pasa, sí, si te toca este semáforo rojo, ahora vaya de qué gracioso. Ilegal no es, o ilegal no es, pero si venimos por aquí, hacemos un poquito, ya está, nos hemos librado de pararnos en ese semáforo. Yo es que con la moto odio tener que pararme en el semáforo, me toca un poquillo en ámbar, pero no pasa nada. Es el viejo truco, solo sabemos muy poco, que si te toca rojo pues te hace ese desvío y ya está. Y ahora aquí a la izquierda tenemos un radar. Ese reloj va más atrasado que este, no más adelantado, porque hay 41 y yo tengo 59, 18, 19 grados. Vamos por la zona del Morlaco, entrando a Pedregalejo, aquí a la derecha el balneario. Se verá muy mal con la GoPro, vaya, no creo que se vea. Está ahí abajo, pero os recomiendo esta zona si no la conocéis. Nos va a tocar además el semáforo rojo. Suele tocar siempre el semáforo rojo, ese se lo ha saltado, pero se lo ha saltado a lo kamikaze, vaya. Digo, he cruzado uno de estos y se lo lleva, pero del tirón. Están aquí de hora en el balneario. Bueno, pues ese del Uber o lo que sea de la furgoneta se lo ha saltado, vaya. Lleva ir cruzado a alguien y que se lo lleva por delante. En fin. Pues odio con la moto pararme en los semáforos, eso de tener que parar, echar pie al suelo y todo, coñazo. Si podemos comernos un campero, aunque sea en el antiguo Mafalda, la antigua hamburguesería Mafalda, luego la reabrieron aquí en esta esquina, aquí, con el nombre Mía, con Y, pero ahora mismo está cerrado y he mirado el horario y abre a las 7 de la tarde. Y donde estaba la antigua Mafalda, que se sigue llamando así, pues sí que está abierto, porque no sé cómo estará eso de gente. Pero vamos a intentar comernos un campero, ya que estamos hablando de cosas de Málaga y grabando por aquí, pues a ver si podemos comernos un campero, hombre. Si puedo aparcar aquí en el parking de motos, que para variar pues está a full. Está a full, no hay sitio, no sé si había ahí un sitio, me voy a subir por aquí por la acera y ahora busco sitio. La que en la acera no quiero dejarla, pero es que sitio no hay. Aquí donde está esta de alquiler, voy a echarla para allá y la meto aquí. Ha sido moverla y se ha ido el que estaba aparcado aquí, así que la he dejado aquí. Por cierto, no veas cómo pesa, y eso porque tiene esta asa. Pero tengo que coger con las dos manos la asa para moverla. Pesa una barbaridad, vaya. Así que vamos a cruzar por allí a ver si nos comemos un campero. Pensábamos que íbamos a ver Pues tenemos el 113 y va por el 87, no sé si estará viendo. 87. Ahora tenemos un ratito de espera. Vemos que no hay ningún sitio. Lo hemos pedido para llevar y si no, pues nos lo tomaremos por allí, por el Espigón o lo que sea. Podríamos haber ido allí al final del Espigón, que luego podemos ir también andando, pero al final, bueno, pues tenemos una mesita aquí. Ahora mismo va por el 96, no sé si se verá o no. ¡Hala! Pues aquí estamos ya. Pues esto es un campero, es típico de aquí. Esto es un campero normal, con tomate, con lechuga, cebollita también lleva. Buenísimo. Bueno, pues una vez comidos, vamos a bajar aquí a este Espigón de Pedregalejo.
El suelo para venir por aquí está fatal, vaya. Está como está. Está fatal. Pero hace un día estupendo, ¿eh? Hace un día estupendo. Aquí en Pedralejos está en la gloria. Ahí al fondo se ve hasta la catedral. Hasta la catedral de Málaga se ve allí. La farola, la zona de la Malagueta. Y allí al fondo está Torremolinos. Allí al fondo. Y hacia este lado pues tenemos allá arriba el Monte Sarantón, las Tetas de Málaga, que es esta de la izquierda, y arriba hay una cruz, que tengo un vídeo de cómo se llega a la cruz que hay allí arriba. Y bueno, pues toda esta zona de Pedralejos, allá hacia el Palo, esos bloques de Echeverría del Palo, y allí al fondo la fábrica de cemento de La Araña, antigua, que se decía La Porla, ¿no? Bueno, pues es lo que se ve allá al fondo, ya por la zona pasado el candado, ¿no? Bueno, fijaos aquí la gaviota en el agua, ¿no? Bueno, y la gente en la playa, ¿eh? 2 de febrero. 2 de febrero y la gente en la playa. Y no penséis que por cosas está la gente en febrero en la playa, porque tengo grabaciones justamente por aquí, yo de pequeño, que tenía yo en el año 91. En el año 91 tengo grabaciones por aquí de pequeño, además creo que están hasta subidas en mi canal de YouTube. Y ya en el año 91, en febrero, que además creo que son de febrero, había gente aquí en la playa, porque está grabado en vídeo 8 y digitalizado. Así que bueno, pero bueno, aquí está la gente tomando el sol en la playa. Hay un helicóptero de doble hélice. Si se verá bien o no. Volando por allí. Bueno, nos volvemos a la Vespa. Ya grabamos esto también. Anima al Málaga, pecador. Bueno, vamos para la Vespa. Ahí está. De roja, la Vespilla. No veas. Madre mía, ¿dónde ha dejado la moto este hombre? O esta mujer. Así que nos vamos y las conclusiones del diazo la grabo mañana. Bueno, pues como he comentado, en este día siguiente grabo las conclusiones de ese pedazo de diazo que fue ayer, ¿no? Ya habéis visto que hace un diazo de solecito y tal. Eso no significa que haga calor, pero si de solecito se está muy bien. Hoy en Málaga hace todo lo contrario. Hoy es lunes 3 de febrero del 2025, desde la madrugada lleva diluviando fuerte incluso. Ahora bueno, hace bastante, pero bastante aire. Creo que también está chispeando, pero bueno, hoy está el día fatal, ¿no? El resto de la semana sí que se espera que esté un poco mejor, pero hoy está el día fatal. También habéis visto ese tramito que os he dejado del 24 de febrero de 1991. Yo por poquito todavía no tenía 3 años, yo soy del 8 de marzo del 88, 24 de febrero del 91. Y había gente ya
disfrutando de la playa en Pedregalejo, tomando el sol incluso en la playa, allí en el paseo marítimo, incluso algunos se ven bañándose o nadando por allí por el agua, ¿no? Finales de febrero del 91, ojito. Bueno, empezamos con las conclusiones de lo relacionado con el baloncesto. Realmente este vídeo iba a ir solo de baloncesto, pero ya bueno, pues hacía buen día y volvíamos desde el Carpena hacia esta zona de Málaga, bueno, pues paramos a tomarnos un campero y también lo incluyo como algo típico de Málaga, ¿no? Vendo mi tierra igual que otros venden pues sus pueblos, sus ciudades, lo que sea. Bueno, pues a mí me gusta Málaga, vivo aquí desde pequeño. Y bueno, pues tengo un montón de vídeos en los montes de Málaga contando infinidad de historias, muchas cosas, ¿no? Lo de la zona de bajas emisiones que ya he dicho, que estuve en el Ateneo de Málaga, enseñando también el rastro de Málaga, y bueno, pues contando muchas cosas en mi ciudad que me gusta hacer vídeos sobre ello, ¿no? Aunque mi temática fundamental son las motos, pues, y la mecánica, pues me gusta también hacer vídeos de mi ciudad, sitios en los que voy, me gusta conocer su historia, si tiene relación con el motor, como ya habéis visto por la zona del Paseo de los Curas, ¿no? Entonces, conclusiones con el baloncesto. Decía al principio del vídeo que es un regalo que me hicieron en las navidades de 2024, me lo regaló mi pareja, una entrada para ver, una entrada para ella y otra para mí, o para mí y para ella, para ver el Unicaja. Tenía ya ganas hace tiempo de ir a ver el Unicaja, y como decía, en este viaje que hemos hecho por la Ruta 66 recorriendo Estados Unidos, bueno, pues también hubiésemos querido ver un partido de la NBA o de béisbol o yo qué sé, lo que sea, pero no nos coincidía la fecha. Entonces, bueno, pues nos quedamos con esas ganas, pero bueno, quizá volvamos a Estados Unidos y ya veremos si no podemos ver un partido de la NBA, que tiene que estar chulísimo. Conclusiones de esto, ¿no? Este regalazo de mi novia de esta pasada Navidad. Pues muy chulo, la verdad, muy ambientado aquello. Nunca había ido a ver un partido de estos de baloncesto, tampoco de fútbol, aunque el fútbol a mí me tira menos. Ya dije al principio del vídeo que en primaria estuve un par de años apuntado aquí en mi colegio en baloncesto, ¿no? Siempre me ha llamado más la atención el baloncesto. Fútbol, la verdad es que nada, ¿no? Y la verdad que lo hemos pasado muy bien. Las expectativas han sido bastante más altas de lo que esperábamos. No sé, un buen ambiente, muchos espectáculos allí en la cancha mientras no estaban jugando y muy chulo, ¿no? Sin embargo, bueno, aparcamos la moto, yo metí el casco debajo del asiento, mi pareja lo llevaba en el hombro y al principio íbamos con la duda antes de entrar si iba a estar prohibido o no entrar con casco, pero bueno, no le dijeron nada, lo llevaban en su funda y ya está. El tapón de la botella sí que se lo tuvimos que dar al seguridad de la entrada. La verdad no entiendo eso de quitarle el tapón a la botella. Puede entrar con una botella con líquido, yo la llevaba aquí metida en el chaquetón con líquido, le di el tapón y se me quedó aquí, bueno, pues no se derramaba ni nada. Pero no entiendo eso de quitarle el tapón a la botella. Si sabéis por qué se quita el tapón a la botella, pero sí puede acceder con la botella con líquido, explicarlo, es que no le veo mucho sentido. ¿Qué pasa? ¿Que es porque tire el tapón a la pista? Y pues peor es que tire la botella a la pista, no sé. Así que para empezar, eso del casco y el tapón de la botella. Luego, para buscar nuestro alojamiento, como no sabíamos movernos por allí, es la primera vez que vamos, pues los chicos que estaban allí voluntarios y chicas, pues muy amables, indicándonos por dónde era y todo, la verdad, muy amables, ¿no? El partido, pues muy chulo, el espectáculo. El baloncesto, obviamente, hoy saldrán las noticias de Canal Sur de Málaga que ha ganado el Unicaja 90 y pico a 60 y largo, o 70 y poco creo que fue, ¿no? A este equipo de Vitoria, el País Vasco. Así que la verdad que muy chulo. Pero, sin embargo, hay algo que no me gustó, y se lo decía mi pareja y a ella tampoco le gustaba, yo creo que en el fútbol es incluso peor, y es el que cuando el equipo contrario tenga la posesión del balón o la pelota, la gente le pite, o si va a tirar un tiro libre, pues la gente le pite o la abuchee o lo que sea. Me parece una falta total de respeto y antideportividad. Yo que desde pequeño he competido Campeonato de Andalucía y de España de motocross, que es un deporte unipersonal, ¿no? O personal, no es de grupo, pues no comprendo eso de abuchear al equipo contrario. No sé, incluso peor aún, encima la casualidad que de toda la gente que había en el estadio, que estaba casi lleno, había a nuestra derecha, estaba yo sentado aquí, mi pareja a mi derecha, y a su derecha había 2 o 3 niños que no tendrían ni 8 años ni 10 años, con un padre
y casualidad, eran del equipo contrario, ¿no? Y lo escuchaba abuchear con esa edad, o sea que eso lo han visto a sus padres y por eso ellos lo hacen. O unas gradas más para abajo, nosotros estábamos en la fila 8, creo que en la 5 por ahí, creo que lo grabé incluso, un padre con el hijo aquí a su izquierda o un familiar con uno más pequeño aquí a su izquierda, pero familia suya, de pie abucheando y el niño sentado en el asiento, pero claro, el niño ya está viendo eso de su padre, de su primo, de su hermano, de lo que sea, ¿no? Gritando de allí, desde allá arriba. No sé, es algo que me parece una falta total de respeto y antideportividad. Que sí, que cuando el Unicaja vaya a otro estadio, pues se lo harán a ellos, pero me da igual, no voy porque el Unicaja y el equipo de mi ciudad, sino porque lo veo una falta total de respeto y antideportividad. Comentarme qué opináis vosotros de esto. Quizás me estáis escuchando esto que estoy diciendo y os parece una tontería porque lo hacen en todos lados, tal. A mí la excusa de que lo hagan en todos lados no me sirve, me parece una falta total de respeto y antideportividad. Abuchear al equipo contrario, meterte con el equipo contrario, y creo que en fútbol será incluso peor, ¿no? Me da a mí por ahí, creo. Así que esas conclusiones del partido, que la verdad muy chulo, ¿no? Luego hemos vuelto desde el Martín Carpena hasta aquí la zona de Pedregalejo, que hay que cruzar Málaga de oeste a este por la Nacional 340, o pues bueno, sí, lo que es la carretera que va a pegar el Paseo Marítimo, antigua Nacional 340. He ido contando algunas cositas mientras iba circulando con la Vespa, esa triquiñuela para ahorraros un semáforo allí llegando a la zona del Morlaco, ¿no? Donde está esa zona de actividades deportivas. Eso lo aprendí hace ya muchísimos años. Si te va a tocar el semáforo rojo, te desvía el desvío a la izquierda como para subir para el Morlaco, luego para la derecha y te ahorras ese semáforo. No pasa nada, no pasa nada. Algunos dirán, eso es ilegal, no sé qué. Tranquilo, hay muchísimas cosas peores que se ven a diario en las noticias. Bueno, luego llegamos a la zona de Pedregalejo. Decía que queríamos tomarnos un campero, ya lo grababa, lo enseñaba, algo típico de Málaga, pues un bollito, en mi caso me pedí el campero normal, no me gusta estos que están llenos de cosas, me gusta lo básico, tomate natural, lechuga, mayonesa, cebolla y queso, creo que no llevaba nada más. Ahí en Mafalda, que es otra hamburguesería o camperería, como queramos llamarlo, típico 100% de esta zona de Málaga, que es Pedregalejo. Aunque ya no pertenece a sus dueños originales, decían que los dueños originales, incluso los padres de los dueños originales, fueron los que empezaron allí el negocio, cuando esa puerta grande que habéis visto donde atienden era una ventana, y estoy hablando de final de los años 80, muy principio de los 90, lo sé porque me lo cuentan mis primos, que mi padre los llevaba y te atendía la madre de los dueños originales por una ventanita. Ahí estaban los primeros camperos de Málaga. Realmente no sé si los primeros, también estaban los Panini ahí en Calle La Victoria. Siempre hay gente que dice, no, fueron los primeros en tal sitio, los primeros tal. Bueno, los primeros por esta zona pues fue esto de Mafalda, o si no también el Burger Aquarium, que estaba aquí en Echeverría del Palo, aunque antes creo que estuvo también en Pedregalejo. Luego había otro sitio de campero en la Boca Calle, donde está Galerna. También estoy hablando de muy principios de los años 90, y eso sí recuerdo yo de ir con mi padre. Bueno, eso, grabar una comida típica de Málaga, como el plato de los montes, ahí en los montes de Málaga, en las ventas, que también he hecho vídeos sobre eso, contando incluso todas las ventas que hay en los montes de Málaga. Y eso, el campero, pues algo muy simple, típico de Málaga. Ya pues están los precios un poquito por las nubes. Fijaos, no sé si se ha grabado en el vídeo la factura, que el campero de mi novia, que era un poquito más completo, y el mío, y un agua, para compartir los dos, tampoco es que bebamos mucha agua, pues 12 euros creo que así, o cosas así, yo qué sé. También lo hemos pedido para llevar porque no sabíamos si iba a haber mesa para cuando nos sentamos, y un incremento de 20 céntimos porque te daban una bolsa. Si no lo pides para llevar, pues te dan una bandejita. Luego la bandejita pues tira en la basura lo que te sobre y ya está. Y luego, bueno, pues hemos ido andando a la zona del Espigón, de una de las calitas de Pedregalejo, donde está esa farola en alto que sale en esa grabación del 24 de febrero del 91. Esa misma zona, es que llevo por aquí toda la vida, ¿no? Incluso con mi Malaguti Grizzly, que sale en el vídeo.
como cuando tenía ruedines, todavía no tenía ni el equilibrio. En fin, es que os podía contar tantas cosas y encima la tengo en vídeo que es una pasada, ¿no? Pues eso, se estaba allí estupendamente, pegado al mar, tranquilo, que si las gaviotas, que si el barco por allí pescando, que si el crucero por allí, ese helicóptero de doble hélice que ha pasado, Torremolinos al fondo, la catedral de Málaga allí al fondo también, la farola, la zona de la Malagueta. Hacía un día muy bueno y como digo, pues hoy está fatal. Así que muchas gracias a mi pareja por este regalo que me hizo en la Navidad del 2024, lo hemos disfrutado mucho. Ya estamos aquí en febrero, quien decía, hace nada estábamos entrando en 2025, ya estamos en febrero, ahora empiezan los carnavales, también San Valentín, el coñazo ese, para quien le guste y se lo crea. Luego que si ya llega verano, que si termina verano y ya estamos en Halloween, que si no después te metes en Navidad y se pasa el año volado. Y así va cada vez las cosas más rápidas. Pero habéis visto que el 24 de febrero del 91 ya estaba la gente bañándose en la playa tomando el sol en Pedregalejo, ¿eh? Y de eso hace ya pues 34 años va a hacer en unos días. Poquito más que contaros, mi cuenta de Instagram, @NachoAKBS1, yo hablando 12 minutos, 12 segundos, @NachoAKBS1 mi cuenta de Instagram, por aquí un vídeo que os deje, que va a ser el del rastro de Málaga, está teniendo un montón de visitas, ese del rastro de Málaga, el botoncito para suscribir al canal si os apetece, la lista de reproducción, Montes de Málaga, ahí os cuento un montón, pero un montón de cosas relacionadas con los montes de Málaga, ahí, y por aquí os voy a dejar el de, también tiene relación con Málaga, lo grabé hace poco, el de la zona de bajas emisiones. ¿Qué va a pasar en Málaga con la zona de bajas emisiones? ¿Qué vehículo comprar? ¿Dónde se puede usar? Bueno, pues os veis ese vídeo de la zona de bajas emisiones y ahí tenéis la información. En Málaga, la conclusión es que en Málaga nos libramos de la zona de bajas emisiones independientemente de los años que tenga el vehículo, siempre y cuando esté domiciliado en Málaga antes del 31 de diciembre de 2024. Podrá circular con total tranquilidad por la zona de bajas emisiones. Digo independientemente de los años que tenga tu coche, tu moto, tu lo que sea. Así que ya está, espero que hayáis disfrutado. Estos vídeos, bueno, pues no tienen muchas visitas, pero a mí me gusta hacerlo, es un recuerdo que me llevo y os cuento cosas, quien quiera verlas, ¿no? Ya está, pulgar en alto, un saludo desde Málaga, el día está feo, aquí estoy con la Riju Pony 50, ahí atrás está mi BMX que monté en 2004, esta moto la tuve en 1994, algunos meses, bueno, esta en concreto no, una igual que esta, y esta moto la restauré por pieza y la monté justamente donde estoy ahora, y ya está, motor Minarelli, ya está, de nuevo pulgar en alto, un saludo desde Málaga, 14 minutos yo hablando, qué barbaridad.